Bien, gracias a Dios vamos a o reiniciar nuestro estudio acerca de los reyes y vamos en turno, a tocar en cuanto al rey David. Los quisquillosos, de alguna manera, por allí dicen que el segundo rey fue un hijo de Saúl, pero pues es que simplemente es por llevar a veces cierta controversia y cierta situación, porque prácticamente pues él no reinó, no desarrolló la función como tal. Primera diapositiva, por favor. Vamos a hablar acerca del rey David. Segundo rey. Este hombre que de alguna manera se habla y se nos dice que es conforme al corazón de Dios. Pero ya a medida que nuestro estudio se vaya desarrollando, tendremos la oportunidad de ver algunos detalles, algunas cosas, sin duda, muy importantes, y vamos a decir, ¿cómo? Este es un hombre conforme al corazón de Dios. No hay justo ni aún uno, ¿verdad? Dice la Escritura. Y si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero entonces tendremos la oportunidad de poder considerar y poder ver este aspecto. Este rey David, sin duda, es una de las personas más extraordinarias. De hecho, la mayoría lo cataloga como el personaje más importante del Antiguo Testamento. El rey David es, de alguna manera, su vida es fascinante en todos los aspectos que de alguna manera él desarrolla. De hecho, desde las primeras narraciones que nosotros encontramos a través de las Escrituras, en las cuales se nos revela, ¿verdad? Algo muy interesante, que él fue subestimado por su padre y por sus hermanos. Sí, él fue subestimado por mucho tiempo por su padre y por sus hermanos, por su familia. Tenemos de alguna manera muchos relatos dentro de la Escritura también, y podremos ver fascinantes acerca de cómo él vence a Goliat y cómo de alguna manera, ¿verdad?, derrota constantemente a los terribles filisteos. Ya hubo la oportunidad de poder ver que precisamente ese celo que Saúl tenía era por esa capacidad, por ese espíritu que Dios le había dado a este hombre, ¿verdad? Donde dice que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿No le daría coraje que alguien diga que usted es bueno, pero que los otros son muy superiores? Pues quién sabe, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Este rey David, también tenemos la oportunidad y vamos a poder ver, pero no muy de lleno, sino para nuestro estudio personal. Este también fue un profeta. De hecho, si recuerdan, también Saúl profetizó, pero resulta que no sé qué pasó con ese don, con esa capacidad. El rey David sí. De hecho, en el Salmo 2 encontramos algo acerca del Señor Jesucristo. Y a través de toda la Escritura encontramos muchas profecías de David. Este personaje, decía, tan importante del Antiguo Testamento. Bueno, de alguna forma sus acciones se ponen de manifiesto y que era una persona intensa, firme, decidida, arriesgada, ¿sí? Visionaria. Algo que es importante y es característico de muchos gentes que han sido tocadas por el Espíritu Santo es esa visión. Muchas veces los seres humanos y aún a veces los cristianos solo vemos de aquí a la próxima semana o de aquí a que salga la quincena, ¿verdad? Pero no vemos más allá.
No vemos más allá, no decimos, bueno, ¿qué va a ser en 20 años? Y alguien dice, no, pues si no sabemos, eso ya es. No, pero Dios nos permite a veces ver en razón aún de lo que tiene que ver con lo eterno y que es algo que no se pierde. Y este hombre tiene esa visión. Aún en un momento dado consideraremos cómo él ve de qué manera está viviendo y cuál es la casita que él tiene y la choza que Dios habita. Y entonces tiene esa visión de construir un lugar, un templo, que de alguna forma va a ser una de las obras más sobresalientes y que él se encarga, más adelante veremos, que él se encarga de juntar y sobra, de tal manera que tiene que decirle al pueblo, ya no traigan más, ya no traigan más, ya no se necesita. Bueno, este personaje tan fuerte, ¿verdad? De alguna manera, ¿sí? En esta personalidad que él tiene con este rey, es inspirado, inclusive hasta hoy, ha inspirado y sigue inspirando a través de la historia a diversos tipos de artistas. Tenemos poetas, tenemos teólogos, tenemos novelistas, tenemos escritores, tenemos escultores, pintores, que ellos han visto en la figura de David una persona ideal para el estudio, para la investigación y muchos de nosotros para la predicación y el análisis de la palabra. Es muy interesante. Este es uno de los reyes más interesantes. Por ello, detendremos sin duda paso a paso y iremos descubriendo muchos aspectos de su vida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, él ha impactado en muchos aspectos, pero hoy solamente quiero decirles en cuanto al cine. En cuanto al cine, hay multitud de películas de David. Y quiero hablar, por ejemplo, de esta de David y Betsabé, con Gregory Peck. Todas las se encuentran en YouTube, ¿verdad? E inclusive algunas están divididas por capítulos. Y la encomienda es que ustedes puedan verlas. Yo creo que sí, la mayoría ve películas. Espero que no solamente sean de esas de los Avengers y de Star Wars y por ahí, sino que también estos aspectos tan interesantes, pero con Biblia en mano, que nos lleve, que nos dé la tentación, la situación de decir, bueno, ¿por qué el escritor, por qué el que de alguna manera escribió el guión, llenó este punto y dice, y él afirma que esto pasó o que esto sucedió? Esta película tiene cierto apego dentro de la escritura, ¿verdad? Esta película que fue en 1951 se filmó, ¿sí? Y entonces encontramos a este hombre, pues ya para nosotros no muy conocido, Gregory Peck, en el papel del rey en la película. Bueno, posteriormente muchas películas han venido más. Siguiente, hay una que sí, a muchos les gusta la actuación de Richard Gere. Bueno, Richard Gere hace el papel del rey David. Y me gusta un poco esta película porque está dividida, ya la dividieron en 12 capítulos, son de 9 minutos y decía, se presta para que de alguna manera uno pueda ver un capítulo y después poder ir viendo con la Biblia y poder preguntar, bueno, ¿por qué el escritor dice esto? Porque algunas cosas que se dan por sentadas y algunas cosas que sin duda dentro de la misma escritura están, pero en otra parte y que entonces se toman. Esta película fue de 1985, ¿verdad? Y lo interesante precisamente es eso, que con nuestra Biblia en mano tengamos de alguna manera la oportunidad y el compromiso de poder también ayudarnos y estudiar un poco más
y que podamos ver este aspecto. No le ando haciendo promoción porque además ya está. Y les decía, está en YouTube, también la van a encontrar. Siguiente diapositiva. Vamos a comenzar. Dijo Dios, dice allí en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, que es donde de alguna manera tenemos que remontarnos para poder ver el llamado que el Señor hace a este adolescente, a este jovencito. Dice el versículo 1 que dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ya el pastor nos explicaba y decía pues que estaba en esa situación, ¿verdad? Porque amaba mucho Samuel a Saúl. Y entonces el Señor le dice algo muy interesante y lo pongo con mayúscula. Yo, el yo soy, ¿verdad que hemos estado viendo? Habiéndole yo desechado. Y esto es algo que es importante, el saber cuándo Dios ha desechado algo y cuándo Dios ha dejado fuera algo, y nosotros necesitamos entenderlo, porque si nosotros nos aferramos, podemos perder de vista la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel. Ya vimos cuáles fueron todas las causas y las situaciones que sucedieron con este rey. Y entonces le dijo el Señor: llena tu cuerno de aceite. Un aceite especial que se usaba para ungir reyes, para ungir sacerdotes. Y entonces el Señor le dice que se prepare, ¿verdad?, este aceite, porque era especial, porque hay que llegar a ungir a alguien. Cuarta diapositiva. Y entonces le dijo: ven, te enviaré a Isaí de Belén. Por ahí ya no se ve bien, quise hacerlo más grande, pero dije, bueno, me va a comer, pero espero que más adelante lo veamos. ¿Dónde estaba Ramá? ¿Verdad que está en la parte superior? ¿Sí? De su lado izquierdo. ¿Y cómo hasta abajo está? Bueno, Gaba de Saúl estaba casi a la misma altura, nomás que más hacia el centro, por ahí también, porque es importante también a veces la geografía en algunos aspectos. Y entonces el Señor le dijo a Isaí de Belén, ¿verdad? Ve, porque de sus hijos, dice una versión, he visto un rey. ¿Para quién? Para mí. Saúl fue un rey que fue escogido para el pueblo. Y entonces puedes ver en la Biblia, por ejemplo, de Jerusalén, que van a encontrar precisamente que dice la Escritura, y que después de investigar, sí dice, me he escogido un rey para mí. ¿Cuánto cambian las cosas, verdad? Un rey para mí. Siguiente diapositiva. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Ya veíamos que era un hombre desquiciado, un hombre ya totalmente fuera, aferrado al poder. Dios había dicho no más, que eso es algo muy interesante y muy importante, que los cristianos nosotros tenemos la oportunidad de entender y ver. Cuando Dios dice no, es no. Porque Dios, el Padre, tiene los tiempos. Ya lo comentaba yo el martes, Dios dice cómo, cuándo y quiénes. Por eso Dios se había provisto hoy un rey, pero para él, no para el pueblo. Y entonces Dios le respondió que tomara con él una becerra de la vacada, que se creaban especialmente para los holocaustos, ¿verdad? Y que fuera, y son muchos kilómetros que había que viajar con esta becerra. Por eso era fácil que de alguna forma alguien le fuera a decir a Saúl que Samuel se había movido de Ramá y entonces iba hasta Belén, ¿sí? Que es casi al centro en el mapa. Y di a ofrecer sacrificio a Dios, he venido. Y sí, así era. Dios le había dicho que así sería.
Muy bien, siguiente, versículo 3, ahí tiene su Biblia, 16, del primer libro de Samuel. No es primera, porque no es carta, es libro, primer libro de Samuel. Y llamó a Isaí al sacrificio. Bueno, esto es interesante. Y yo te enseñaré. Siempre Dios nos enseña lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Y el Señor de antemano, conociendo aún a Samuel, a pesar de ser un siervo fiel, gente que le había servido todo el tiempo, bueno, era un hombre que vamos a ver que a veces en su apreciación pudiera apresurarse para escoger a alguien. Por eso el Señor le dice, yo te voy a enseñar y te voy a decir a quién has de ungir. No te apresures, no te apresures. Vamos a ver qué pasa. Siguiente diapositiva, versículo 4. Bueno, Samuel hizo lo que el Señor le mandó, como siempre. Y entonces él, cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor, dice la versión, Dios habla hoy. Y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? ¿Por qué temor y por qué preguntarle si venía en son de paz? Bueno, simplemente remontémonos al capítulo 15 y vamos a ver lo que había pasado con Saúl y todo lo que había sucedido. Y entonces por eso hay temor de que casi siempre que se aparece el profeta va a haber situaciones que de alguna forma se sienten o van a ser, ellos piensan, afectados. Y a veces nos sucede lo mismo, ¿verdad? En días, en el domingo, me decían algunos hermanos, en un momento dado cuando usted estaba predicando, dije, ya vino mi mujer de comunicativa, ya le vino a decir. Le decía, pues ni siquiera, ¿verdad? Y otro hermano después se acercó y me dice, en un momento pensé que estaba usted hablando de mí. Bueno, a veces nos da temor y pensamos que están hablando de mí. Comentaba yo con uno de los hermanos aquí y le decía, sería triste y siempre ha sido triste y todo predicador. Le sugerimos y nos han sugerido que sería triste en un momento dado que preparase alguien toda una predicación para alguien en especial. Sería defraudar al pueblo de Dios y defraudar a Dios mismo. Cuando nosotros nos dedicamos, ¿verdad?, para preparar algo para una sola persona, o para dos, o para tres. No, simplemente es compartir. Y decía que había este temor, porque siempre que se paraban los profetas, anunciaban juicios no favorables. Bueno, le preguntan si viene en paz. Siguiente. Bueno, él respondió que sí era de esa manera, que él venía precisamente en son de paz. Y respondió Samuel, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor en Belén. Por diversos motivos se ofrecían estos sacrificios en lugares diferentes. Si ustedes recuerdan, cuando Saúl es llamado, también él había ido a una ciudad y había ido a ofrecer también el sacrificio. Otra vez podemos ver que era por Dios, para esperar allí a Saúl, que andaba buscando las burras que había perdido su padre. Y entonces, hoy también aquí, pues él simplemente se aparece, y así sin duda se apareció en algunos lados, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Y entonces, para poder ofrecer ese sacrificio, aun cuando nosotros lo hacemos de alabanza, por eso cuando oramos en un momento dado, rogamos a Dios que nos acepte, porque no se trata de cantar bonito, cantar feo, sino se trata de que nuestra vida esté limpia delante de Dios,
¿verdad? Y entonces pedimos perdón y rogamos a Dios que Él acepte nuestro sacrificio de alabanza. Purifíquense. Y alabanza no solamente es cantar, es varias acepciones. Purifíquense y acompáñenme a participar en este sacrificio. A los ancianos. Y también a Isaí que estaba ahí. Siguiente diapositiva. Bueno, y santificado él, ¿verdad? Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Ellos no eran de los principales, mucho menos sus hijos. Normalmente los ancianos, los principales, sí eran los que participaban de los sacrificios. La gente que de alguna manera estaba en un cierto lugar. Pero esta vez, esta familia, Isaí junto con sus hijos, son llamados al sacrificio. Esto de alguna forma ha de haber tenido un poco intranquilo a Isaí. Como de repente cuando nos llaman aparte y dice el pastor, hermano, venga, y ya se juntó ahí el pastor Armando y el pastor Edgar y ya está el pastor Miguel para acabarle de amolar, ¿no? Y entonces dije, híjole, ¿qué hice? Bueno, acá también hay ese punto, esa situación, ¿verdad? Que son llamados al sacrificio. Bueno, cuando ellos llegaron y ya entonces comenzaron a presentarse, llegó el primero, Eliab. ¿Y qué pasó? Pues que se apresuró. Porque tenía casi las características de Saúl. Y entonces pensó, con toda seguridad, dice una versión de Dios habla hoy, ciertamente, este es el hombre. ¿Qué dice la Escritura que es muy importante? Sobre todo porque hay personas que tienen características, tienen dones, tienen capacidades, pero dice algo muy interesante en eso: tengan cuidado que no sea un neófito, para que no caiga en lazo del diablo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en poco tiempo suben y el diablo los convence. Cítese por ahí, Mateo capítulo 4. Y entonces aquí era algo muy interesante, que aún no va a estar susceptible David de que va a ser el rey de Judá y de Israel. ¿Se imaginan lo que es ser el rey? No el presidente, el rey del pueblo de Dios. Sin duda marearía a cualquiera. Lo llenaría su cabeza de poder. Bueno, él estaba seguro que este hombre era el que el Señor había escogido como rey. Yo sé que ustedes conocen la historia, pero hay muchos detallitos ahí que quiero que poco a poco vayamos viendo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Pero qué pasó? Bueno, que el Señor le dijo, estoy en la versión Dios habla hoy, por eso les digo, si quieren tener ahí su Biblia, versión 60, Reina Valera, es válido, no son diferentes, simplemente el lenguaje. La Biblia 60, pues fue más o menos escrita por ahí por los años 50, entonces por eso a veces nos cuestan algunos términos, ya no los usamos. Bueno, dice que el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia. ¿Qué es en lo que más nos fijamos? En la apariencia de las personas. Hay personas que desde el principio dicen, no me cae, por X. Ni en su elevada estatura. Por eso dice que finalmente él pensó que era semejante a Saúl. Y el Señor lo había considerado.
pero el Señor lo había rechazado. El Señor ya, en ese conocimiento del pasado, del presente y del futuro, el Señor ya había podido ver todas las diferentes situaciones que pudieron haber pasado con este muchacho. Y nosotros vamos a ver más adelante la característica de estos tres primeros en relación con su hermano pequeño. No se trata, dice la Escritura, de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y entonces es interesante el poder ver ese aspecto. No mires, dice la versión 60, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Qué ve Dios aquí de nosotros, de cada uno? ¿Qué está viendo? Nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando tenemos una actitud o una situación? Sin duda Dios se duele. Y cuando se duele es en el punto que dice, y Dios se arrepintió de haberlo puesto. Pero es ese dolor de saber que no se correspondió. Y entonces Dios ve nuestro corazón. Dios ve nuestro corazón. Sabe a quién amamos y a quién no amamos. Sabe qué planes tenemos. Sabe cuáles son las intenciones. Y sabe sobre todo qué pasaría si más adelante nos eligiera para alguna tarea especial o sobresaliente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si alguien tuviera don de sanidad y su corazón no fuera puro delante de Dios? Siguiente. Dice, versículo 8, que entonces llamó a Isaí, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Dios. En algunas cintas dice que él tenía el Urín y el Tumín, y que entonces de esa manera él, por eso les digo que es interesante que poder ver si era así o no. Y vemos que el Señor le iba a decir, no dijo cómo, pero dice, yo te voy a decir quién es. Bueno, este Abinadab también era una familia de personas, de muchachos fuertes, capaces, fieros, pero no eran. Versículo 9 dice que hizo pasar a Isaí, a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Dios. Sí, lo consideró, lo vio, y Dios, como le había dicho, yo te diré quién. El Señor le dijo, no es. Y en esa paciencia pasó otro, y otro, y otro, hasta que pasaron los 7 hijos delante de Samuel. Se terminaron. Y Dios no había elegido a ninguno. Y entonces Samuel preguntó a Isaí. Dijo a Isaí, Dios no ha elegido a ninguno de estos. ¿Qué pasó? El Señor dijo que de ellos, ¿qué está pasando? Siguiente diapositiva, versículo 11. Dice que entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos?
Y entonces él hizo la afirmación que se necesitaba. Y él respondió, queda aún el menor. Por ahí está el más chiquillo. Ese que no se parece a los demás, que ese que simplemente cuida las ovejas. Un cuidador de ovejas. En este es un símil parecido, así como el Señor también es el buen pastor, el pastor de las ovejas. También David tiene muchos aspectos similares en cuanto a Jesús. Y entonces dice, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. No vamos a participar, ¿verdad?, de la razón, del festejo, de lo que va a darse hasta que él no venga. Siguiente diapositiva. Dice el versículo 12 que entonces envió pues por él y le hizo entrar. Y este muchachito también era rubio, era hermoso, de ojos y de buen parecer. Por la mirada dice que se puede conocer a la gente. Hay gente que tiene una mirada muy limpia. Curiosamente, a veces es gente que ha llorado mucho, que ha sufrido mucho. Pero, ¿qué tal aquella que tiene, dice Proverbios, ojos altivos? ¿Verdad? Se nota. Bueno, este era de hermosos ojos. No solo su parecer físico, sino aún lo que se podía ver más adentro. Y no era feo. Era hermoso, dice, de buen parecer. Y entonces fue que el Señor habló y le dijo, levántate y úngelo. Este es. ¿Cómo? Ese, un pastorcito, ¿cómo ese? Y volvemos a la del martes, ¿verdad? De eso se sirve Dios, de lo que Él conoce, porque la tarea que va a hacer para este joven que va a emprender va a durar mucho tiempo. Y lo más interesante que ya estamos terminando. Siguiente. Dice el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y subrayo sus hermanos, en medio de ellos Samuel ungió. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Algo que va a pasar desapercibido en la vida de su padre, en la vida de sus hermanos. Algo, cuando Dios unge a alguien para cierta tarea, curiosamente cuando estamos en otro canal, en otra sintonía, en otra visión, no vemos cómo es que Dios ha ungido con alguien, con algo especial. Era un adolescente, era un joven. Y en el año hay diferencia porque cada uno toma diferentes de los historiadores. Yo tomé una para podernos ir sobre ella, pero no necesariamente hay variaciones entre 2, 3 años. Dice que en el año 1063 fue ungido David para ser rey del pueblo de Israel. Vamos a la siguiente y regresamos ahorita a la anterior. Siguiente. Bueno, después que se fue ungido, ¿verdad? Después de que fue ungido David, dice que simplemente se levantó Samuel y se fue a Ramá. Se volvió. Y David, después de ser ungido y haber experimentado el Espíritu Santo de Dios en su vida,
se regresó a cuidar sus ovejas. Regresamos a lo anterior, por favor. Hasta el año 1056 antes de Cristo, por eso la cuestión de retroceso, 7 años después de ser ungido, él va a ser establecido como rey de Judá. El pueblo estaba dividido, los de Judá y los de Israel, los del norte y los del sur. Y entonces los de Israel no aceptaban. Y entonces los de Judá sí. Pasaron 7 años desde que Dios lo ungió hasta que lo usó. Y es interesante porque en la vida de muchos de los personajes que vamos a encontrar en la Escritura, después de que son escogidos y ungidos por Dios, va a pasar tiempo para que su tarea empiece a desarrollarse y a cumplirse. Y entonces es interesante porque todo ese tiempo tiene que ver con lo que Dios está preparando alrededor, a donde Dios nos va a usar. Algunos a veces picamos piedra cuando Dios no quiere que lo hagamos, simplemente que lleguemos y construyamos. Algunos, como los de Babel, para alcanzar el cielo, les da por coser sus propios adobes para terminar confundidos. Bueno, van a pasar 7 años para que David comience a reinar, que es en el mismo año en que muere Saúl. Vamos a ir viendo ese ínter de estos 7 años, de las experiencias y de las cosas que él va a ir aprendiendo y de las cosas que él va a tener la oportunidad de poder considerar. Y es interesante cuando nosotros hagamos un símil en nuestra vida, cómo Dios ha sido desde hace el momento que nos llamó hasta hoy. Si no ha pasado nada, si sí pasó y nosotros lo equivocamos, o si nosotros a veces lo empujamos de tal manera que para que sucedieran las cosas. En fin, bueno, habrán de pasar 8 años más para que Israel, el pueblo, lo reconozca como rey. 8 años. Total, 15 años para que empiece a reinar. Ciertamente se cuentan desde el tiempo de Judá, sus 40 años, pero es interesante el poder ver, porque algunos dicen, bueno, ¿a partir de qué edad? Y entonces podemos sacar algunas cosas, porque también tenemos el año de la muerte, más adelante lo veremos, el año de la muerte aproximada de David. ¿Cuántos años vivió? Y entonces, ¿cuántos años tenía? Se levantó luego Samuel, decía, y se fue a Ramá. Siguiente. Y esto es interesante. El apóstol Pablo, después de querer, pues, de su conversión, de querer intimar, de querer trabajar juntamente con los apóstoles, lo rechazaron y 15 años pasó allá en el destierro, preparándose, hasta que un día alguien llamado Bernabé se acordó de él. Y entonces Dios lo trajo. Y tan es así que las cosas cambiaron, que este primer viaje que nosotros conocemos como el primer viaje de Pablo, no es Pablo el que va a la cabeza, sino es Bernabé. Y Pablo es el compañero, de acuerdo a la escritura que decía que fueran de 2 en 2.